En esta ocasión se trataba del quinto Congreso Internacional de Liturgia y Pastoral que organiza la Arquidiócesis de Medellín con el apoyo de la Universidad Pontificia, la Universidad Bolivariana de Medellín y la Delegación de Liturgia de la Arquidiócesis. En el Congreso se busca invitar a personas que a partir de ponencias, de conferencias, susciten la reflexión. Entonces, fundamentalmente, este año ha sido unas ponencias y la discusión pues no se tuvo dada la situación del aislamiento. Entonces se transmitió por las redes sociales y se dejaban algunos temas como de conclusión, como a manera de sugerencias para seguir debatiendo en el campo o en el área de los arciprestazgos o de comunidades parroquiales. El propósito de estos congresos pues es compartir los adelantos, las investigaciones que se llevan a cabo en el tema de la liturgia para inspirar y de alguna manera alonar el trabajo pastoral en torno a la liturgia. Me parece que es importante contextualizar esta pregunta en la situación que estamos viviendo de la nueva evangelización. Somos conscientes de que hemos venido desarrollando la actividad pastoral de la Iglesia con unos criterios, con unos paradigmas, y somos convocados a partir del Concilio Vaticano II a tomar una nueva forma, una nueva conciencia de nuestro ser y de nuestra misión como cristianos. Por ejemplo, me llama mucho la atención, en la pasada toma de posesión del arzobispo, en la misa hubo 3 discursos. Bueno, un primer parlamento del nuncio, diciéndole al nuevo obispo que era lo que tenía que hacer, la bienvenida que daba al nuevo obispo, el obispo emérito, el cardenal Rubén Salazar, y ya en el contexto litúrgico, la homilía. En estos 3 textos llama la atención el tema central que ofrecían los 3 obispos, era el de la evangelización. Si comparamos esto con la celebración de una toma de posesión de un obispo hace unos años, seguro se hubiera destacado el sacerdocio ministerial, el sacramento del orden, la dignidad del obispo, la bendición de Dios por la jerarquía, etcétera. Pero no, se hablaba de la evangelización. Y la evangelización entendida como una misión de toda la Iglesia. Y entonces el obispo nuevo decía: vengo a ser un evangelizador, a apoyar, a animar la evangelización. Entonces vamos tomando conciencia de una manera diferente de ser iglesia. Pero ya concretándonos en el tema de la liturgia, la palabra liturgia tiene su raíz en el idioma griego y es más o menos trabajo, obra comunitaria, trabajo en favor de la comunidad, trabajo en favor del pueblo. Los primeros cristianos entendieron eso. La liturgia es una obra, una realización de la Iglesia en favor de la comunidad, en favor de todos los fieles, que consiste fundamentalmente en participar, en tomar parte de la Pascua de Jesucristo. Comprendemos que la fuente de la vida cristiana es la Pascua de Cristo. La vida de un cristiano es la Pascua de Cristo que se expresa, que se manifiesta hoy a través del testimonio de la vida de un cristiano. Entonces, para el cristiano, entendido así, es fundamental alimentarse, entrar en contacto, participar de la Pascua de Jesucristo, que es lo que le permite a uno vivir como cristiano. Y la liturgia es no es el único, es uno de los medios para beber, para alimentarse de la Pascua de Cristo, pues a través de las celebraciones, a través de los sacramentos. Eso es lo que ofrece la liturgia. Pero entonces, fijémonos cómo vamos cambiando de perspectiva. Antes se podría entender un rito que celebra, que hace un especialista o unos especialistas en el altar. Y yo creo que ya vamos entrando, o comenzamos a entrar en una nueva manera de entender. Nos reunimos como comunidad, como bautizados, para celebrar la fe. Y esta celebración de la fe nutre, alimenta
nuestra vida cristiana porque nos lleva a participar del acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús. A mí me parece interesante esta época que estamos viviendo y la crisis y lo que puede representar la crisis. Yo suelo poner un ejemplo cuando hablo de esto. Supongamos que aquí en esta ventana o en estas ventanas hubiese una cortina y estuviese la cortina desplegada, ¿sí? Y por algún motivo se recoge la cortina, ¿bien? Bueno, cuando se recoge la cortina, pues está la ventana, generalmente hay detrás de una cortina una ventana y se puede ver qué hay, y la acera del frente, y el parque y el paisaje que hay. En la iglesia veníamos con la cortina corrida, que son los sacramentos, fundamentalmente la misa. Y entonces la misa, la Eucaristía. Yo no estoy aquí en contra del valor de la Eucaristía. Entonces la misa. Y de pronto por las circunstancias, que yo creo que si lo entendemos en el plan de Dios, bueno, se corre la cortina y está la ventana. Entonces nos ponen entre paréntesis la asistencia a la misa. Y hay la ventana. Pero nos cuesta trabajo acostumbrarnos de pronto a la luz que entra y reconocer qué más hay. Y entonces, ¿cuál fue la reacción cuando despertamos o nos dimos cuenta de la situación? ¡Ay, que vuelvan a abrir el templo! ¡Ay, que volvamos a reunirnos! ¿Para qué? Para más o menos continuar lo que estamos habituados. Si entendemos la crisis como una acción del Espíritu, es un sacudón que nos implica pues desprendernos de algunas cosas, reconocer otras, valorar otras. Entonces, claro, en la liturgia es fundamental o es importante la celebración. Y la celebración indica o quiere decir congregación. Un célebre, una celebridad, es una persona que congrega, que reúne. La celebración implica la reunión. Entonces, esta crisis pues nos lleva a pensar, bueno, ¿y qué significa para nosotros? ¿Qué puede significar para nosotros el hecho de congregarnos? Y de pronto a partir de la escasez o del paréntesis, valorar la celebración. Yo creo que la liturgia exige la presencia física, la presencia personal. Mientras ese paréntesis, digamos, de reflexión, pues yo creo que hemos desaprovechado, bueno, algunos han aprovechado este tiempo para hacer otras propuestas, por ejemplo, la Lectio Divina, por ejemplo, la celebración de la liturgia de las horas. Ha sido una ocasión para descubrir otras cosas, para alimentar la fe cristiana, la experiencia cristiana, con otros elementos que nos ofrece la Iglesia. Ahora pues comenzamos ya a recuperar la costumbre de reunirnos para celebrar la Eucaristía, pero nos queda ahí. ¿Qué hay allá? ¿Y qué podemos aprovechar cuando las circunstancias han cerrado, han recogido la cortina y el Espíritu nos pone a mirar qué podemos reconocer?